¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, gerente de estudios de Capitaria, y vamos con las cinco claves, los cinco factores que deberían mover al dólar durante enero y también pasadito enero. El 1 de febrero vamos a tener una noticia muy importante y vamos a estar revisando precisamente cuáles son estos drivers que hay que estar pendientes, por supuesto, y finalizando con lo que es el análisis técnico. Todo para el dólar contra el peso chileno y, por supuesto, con el impacto del dólar a nivel global. En primer lugar, vamos a ver los datos que conocimos el viernes 5 de enero, que conocimos precisamente datos de empleo muy importantes en la mayor economía del mundo. Se generó una creación de empleo superior a lo esperado, 216.000 nuevos puestos laborales versus los 168.000 que se esperaban. Lo que es el ingreso promedio por hora tuvo una variación del 0,4%, superior al 0,3% esperado, y la tasa de desempleo bajó al 3,7% desde el 3,8% esperado, más que bajó, estuvo por debajo de las expectativas porque se mantuvo en línea a lo que fue el mes anterior. Todos estos datos son, por supuesto, de diciembre. Cifras bastante favorables de Estados Unidos en lo que es empleo, lo que claramente está hablando que la situación del mercado laboral se ha mantenido bastante robusto a pesar de que han caído fuertemente las ofertas laborales. A nivel general, los otros datos de empleo se han mantenido robustos a pesar de las elevadas tasas de interés, de un escenario económico cada vez más débil, lo que claramente es una buena señal para Estados Unidos. Esto con lo que conocimos en la jornada de este viernes. Vamos con los factores que se vienen para el dólar en el mes. En primer lugar, mucha atención en lo que vamos a conocer el jueves 11 de enero. Vamos a conocer cifras de inflación en Estados Unidos. La inflación que se espera un 3,2% en términos anuales, una subida del 0,2% en términos mensual y también del 0,2% mensual para la inflación subyacente. Datos muy importantes porque obviamente la inflación ha sido protagonista. Hemos visto cómo nuevamente ha tenido esta caída del 3,7% cuando repuntó por un impulso del petróleo a mediados del año pasado. Nuevamente ha mostrado caídas y se espera que en diciembre esté cercano a estos niveles, en el 3,2%. Hay que estar muy atentos porque también acá podemos ver mucho más claro el impacto que tuvo el impulso del precio del petróleo a mediados del año pasado, entre julio y agosto aproximadamente. Se puede apreciar precisamente que los datos de agosto, hay que recordar que un impulso del petróleo trae un delay que no se ve inmediato en la inflación, tiene una pequeña demora, donde se puede apreciar que ese gran impulso de mediados de año se vio reflejado en los datos de agosto. Todo lo que es el ítem de energía subió 5,6%, el ítem total, 10,5% lo que es commodity energía, petróleo básicamente, 10,6% la gasolina, 9,1% también lo que es el fuel oil. Entonces tuvimos un incremento bien importante en agosto y después el precio del petróleo volvió a bajar, ha tenido fuertes descensos como se puede apreciar sobre todo en octubre y en noviembre, lo que claramente ha apoyado a que la inflación esté cada vez menor en Estados Unidos. Si mantenemos esta trayectoria bajista del petróleo a nivel internacional, en medio de una perspectiva de menor demanda por lo que es el escenario de China, que ha sido bastante débil en términos económicos y también a nivel mundial, donde se vienen desafíos bien importantes este 2024, obviamente que a medida que hay esta perspectiva de menor demanda, se genera una caída del petróleo. De todas maneras, mucha atención si es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más sus países aliados, que son los llamados OPEP+, deberían pronto tener algún anuncio, si es que el precio sigue cayendo, de mayor recorte de producción, lo que volvería a impulsar el precio del petróleo. De hecho, ya han dado alguna alusión a lo que podría suceder pensando en ese escenario. Esa como primer factor pensando en el dólar a nivel global y por supuesto en el dólar peso. Segundo factor, importantísimo, lo que pase con la reunión de la Fed. 31 de enero comienza la reunión, el 1 de febrero finaliza, el 1 de febrero vamos a conocer precisamente la decisión de tasas del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Hoy en día la tasa está entre el 5,25 y 5,5%. La probabilidad de cambio de tasa de interés para esta reunión es prácticamente mínima, ¿ya? Si se dan cuenta, un 2,6% probabilidad de que baje la tasa, de hecho cayó desde un 6,7% después de conocer estos datos de empleo bastante positivos porque generó una confianza en que la Fed podría tener la tasa de interés elevada más tiempo, ya que no se ha visto un impacto en el mercado laboral. Así que hay que estar bien atentos, por supuesto, con las cifras económicas en Estados Unidos y la evolución
que se va dando precisamente a lo que son las tasas la probabilidad de cambio de tasa en Estados Unidos. Esto está dado por los futuros de los fondos federales, por lo tanto, es el mercado implícitamente que está acá, ¿ya? No es una encuesta ni mucho menos, es el mercado, por lo tanto, es una cifra muy, muy real, muy tangible y que por lo general se le hace mucho más caso a las propias proyecciones que tiene la Fed. Por lo general se dice que el mercado tiene más razón que esas propias proyecciones, así que hay que estar bien atentos a lo que sea primero, esta reunión que vamos a tener a fin de enero y a comienzos de febrero, pero obviamente la evolución de los datos y especialmente la evolución de la inflación va a ser clave. Si la inflación baja del 3,1 a un 3% o niveles inferiores, eso implicaría que estaría por debajo de las expectativas, obviamente que deberíamos ver que esta probabilidad de cambios de tasa de interés podría volver a subir, que la baje en términos de probabilidad, y eso obviamente generaría que veamos algún impacto bajista para el billete verde a nivel global. Si es que vemos que sigue cayendo esta probabilidad de baja de tasa y se mantiene más cercano al 100% que no hayan cambios durante la primera reunión del año, obviamente que eso podría generar que el dólar muestre alguna apreciación adicional. Tercer factor clave, vamos a tener una nueva reunión de política monetaria, en este caso en Chile, el 30 y 31 de enero. El 31 de enero es cuando se va a conocer precisamente la decisión de tasas de Chile. Está hoy en día en 8,25%, se espera que la bajen en 75 puntos base, hasta el 7,5%, llegaría hasta esta zona aproximadamente que está la flecha. Hay que estar bien atentos, por supuesto, de esa decisión, de los comentarios que vengan con esta decisión, del comunicado, por supuesto, y si es que el Banco Central de Chile sigue con una política de bajar la tasa de interés de forma agresiva, deberíamos seguir viendo que este diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos se seguiría agotando, la tasa de Chile está más elevada que en Estados Unidos, se seguiría agotando y eso apoyaría salida de flujos de dólares de Chile, lo que implicaría, por un tema de cambio y trade, que el dólar se aprecie frente al peso chileno. Perdón. Así que hay que estar bien atentos, por supuesto, a lo que es esta decisión de tasas en Chile y, por supuesto, también los datos inflacionarios que vamos a estar conociendo, que van a ser claves en Chile, por supuesto, porque la evolución ha sido bastante notoria a la baja, ha estado con disminuciones consecutivas en todos los últimos meses, durante ya un año, un poco más de un año. Por lo tanto, si sigue esta trayectoria de la baja de inflación, habrían más motivos para que el Banco Central de Chile baje la tasa de interés de forma más agresiva o mantenga esta agresividad. Y el cuarto factor es China, por supuesto. Todo lo que pase con China, los datos económicos de China, hay que recordar que en enero y febrero se conocen por lo general menos datos por lo que es el año nuevo lunar, las celebraciones de China, hay hartos días de feriado, pero las cifras que vayamos conociendo si siguen generando perspectivas de menor demanda de cobre. China es el mayor importador y demandante de cobre en el mundo, y Chile es el mayor exportador de cobre en el mundo, y dentro de su matriz exportadora es el principal producto. Por lo tanto, si seguimos viendo un escenario débil de China, implicaría que va a haber menos demanda de cobre, y si hay menos demanda de cobre, esto implica que hay una disminución en su precio. Si baja el precio del cobre, por supuesto que hay perspectivas de menor ingreso de dólares a Chile, y si ingresan menos dólares al país, hay un exceso de demanda, lo que implica que el dólar se aprecia frente al peso chileno. Así que muy importante lo que pueda pasar con China. Y obviamente el quinto factor es el análisis técnico. Vamos a ver qué ha estado sucediendo con el dólar peso, que aquí está en el gráfico, con el cobre también, por supuesto, que son los principales drivers, y con el dólar a nivel global, que lo podemos revisar en el dólar index. El dólar index, que lo estamos viendo en este momento, es el dólar frente a las principales monedas del mundo. Es un indicador bien interesante para ver cómo se encuentra la cotización del dólar, principalmente frente al euro, al yen japonés, la libra esterlina. Son las monedas que tienen más peso. Por lejos, el euro tiene la mayor ponderación. Esta directriz bajista se trató de romper, si se dan cuenta, después de los datos de empleo en Estados Unidos, fuerte impulso. Después tiene esta retracción ligera, pensando en la volatilidad del día, donde después de estos últimos impulsos es obviamente que más que natural que el precio tenga un poco más ir a buscar niveles elevados. De todas maneras, si es que se confirma esta ruptura, podría haber algún impulso mayor. También me gusta ver el cierre de máximos, los datos de cierre, más que los máximos, y aquí se puede apreciar cuáles son los cierres. De hecho, si voy a un gráfico de líneas, se puede apreciar cómo pasa por acá,
por acá y estaba justo en esta zona. Hay que estar bien atentos porque si nos vamos a los cierres que ha tenido el dólar a nivel global, el dólar index, se puede apreciar que estamos justo en esa zona. Nivel clave, vamos a marcar la zona en que está el dólar index, por supuesto, porque además es un nivel técnico máximo de mediados de la semana. Fue una zona de mínimos durante fines de noviembre. También fue zona de congestión en el pasado, por lo tanto, los 102,35, 36 puntos aproximadamente, vamos a marcar con mayor grosor, viene a ser una zona bien interesante de resistencia, que en caso de romper al alza, por supuesto que podría apoyar e incentivar un impulso mayor, 103,06, 103,2 y después podría buscar incluso niveles superiores cerca de los 103,7, 103,73 puntos aproximadamente. Si el dólar sigue subiendo en el mundo, también sigue subiendo en Chile, por supuesto, el dólar contra el peso chileno podría tener una mayor apreciación. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre ha tenido cierta corrección en el último tiempo, tratando de romper una directriz alcista que, por supuesto, aún no confirma la ruptura. Ha tenido algunos días en que ha tratado de estar rompiendo esta directriz, pero no se ha confirmado aún. Y precisamente hoy trataba de confirmarla, pero aún no ha sido el caso. Si podemos apreciar, ha tenido estas últimas debilidades, tiene repunte después, nuevo repunte en la jornada, por lo tanto, mientras no se confirme esta ruptura, obviamente que podría el dólar tener alguna presión bajista de muy corto plazo. Si se confirma esta ruptura, y especialmente si ya rompe los mínimos que ha estado dejando los últimos días, cerca de los 3,81 dólares la libra, una eventual ruptura de esa zona podría llevar al cobre hasta mínimos del pasado reciente. Tendríamos los 3,78 dólares la libra como nivel clave, zona de soporte, congestión, máximos, máximos, mínimos. Es una zona muy interesante. Y en caso de romper esos niveles ya podría seguir a la baja hasta los 3,75 y 3, vamos a marcar el siguiente nivel, 3,7250 aproximadamente. Dólares la libra, por supuesto. Mucha atención porque si vemos mayor caída del precio del cobre, habría expectativas que van a ingresar menos dólares a Chile, por lo tanto se generaría un impulso del dólar contra el peso chileno. Todo depende de los datos de China, del escenario económico que tenga la gigante economía asiática, que por supuesto hay que estar muy atentos a su evolución. Los máximos son decrecientes en el corto plazo, tiene esta trayectoria bajista, por lo tanto se podría generar en la parte técnica algún debilitamiento mayor y en lo fundamental todo depende de lo que pase con China, por supuesto. Y el dólar peso vamos a estar analizándolo. Vamos a ver cuál ha sido su trayectoria. En primer lugar, bueno, un poquito más atrás, porque quiero mostrar cómo respetó bastante bien estos niveles de soporte, una directriz alcista de bastante temporalidad, como se puede apreciar. Vamos a marcar. Recuerden que todos los niveles de soporte y resistencia, la directriz, etcétera, la idea es marcar dos líneas porque son zonas, ¿ok? Cuando vean una es porque es una zona nomás, no es que sea ese precio específicamente. Hay niveles técnicos que suelen ser más importantes, que van por los psicológicos, los doble cero, triple cero, etcétera. Pero cuando vemos algún precio del pasado, hay que tomarlo más como una zona de precio, ¿ya? En la zona de los 901, 902 pesos lo rechazó, después de un fuerte impulso por los datos de empleo, tiene esta corrección, pero la trayectoria sigue siendo alcista pensando en el mediano largo plazo. Desde mayo del año pasado hasta la fecha actual viene con esta directriz alcista, los máximos están siendo decrecientes, pero estos últimos dos máximos idénticos podrían estar apoyando que hay más probabilidad de impulso que de caída en el dólar peso, pensando en el corto plazo, ¿ok? Obviamente que hay fundamentos que pueden apoyar alguna volatilidad. Por ejemplo, si Chile muestra sólidos datos económicos, tiende a apreciarse el peso, lo que debilita el dólar peso. Pero a nivel general lo que hemos visto es que este repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sumado al debilitamiento del cobre, ha generado una apreciación del dólar a nivel global, lo que es la parte de los bonos del Tesoro, y del dólar peso, si incluimos también la situación de que estaba pasando con el cobre. Y a eso hay que sumarle también que las bajas de tasas más agresivas en Chile, obviamente que generan que por carry trade se genera una apreciación del dólar peso. A estar muy atentos, vamos a ver el próximo nivel de soporte, que tendría entre los 885 y 887, 88 pesos, nivel de soporte clave que en caso de romper podría incluso ir a buscar esta directriz alcista, tiene un mínimo siguiente, por supuesto,
en torno a los 874, pero incluso podría buscar esta directriz alcista, lo que sería ideal para volver a buscar posiciones compradoras, pero insisto, lo que pareciera estar en el muy corto plazo es una presión más alcista que bajista por los fundamentos comentados anteriormente. Por supuesto que hay que seguir monitoreando los datos económicos, las noticias pueden cambiar en cualquier momento, los fundamentos van variando y recuerden que el fundamental mata al técnico, o sea, una noticia instante puede generar completamente que sea inválido lo que es algún análisis técnico, por lo tanto hay que estar bien atento a lo que pase con las noticias económicas mencionadas anteriormente, ojo con China, los bancos centrales de Estados Unidos y de Chile, también las cifras de inflación en ambos países y por supuesto seguir el desempeño de lo que está pasando con el rendimiento del Fondo del Tesoro, que ha sido importante para la cotización del dólar a nivel global. En caso de romper los últimos máximos, los 901, 902 pesos en esos niveles, podríamos ir a buscar siguientes zonas en los 912 y ya después incluso podría buscar los 916, 919 y 923, 24 pesos. Ahora, para que buscar esos niveles tan elevados, probablemente hoy por hoy se ve con menor probabilidad. Incluso sería hasta sano que tenga alguna corrección el dólar peso después de los últimos avances. Pero en caso de ruptura son los siguientes niveles de resistencia a monitorear para que obviamente lo estemos vigilando a medida que va evolucionando el precio. Eso con los factores del dólar, a estar bien atentos a los datos económicos, se vienen bastante cosas durante enero, así que los dejo cordialmente invitados a que estén informándose, por supuesto, con nuestras claves diarias acá en Capitaria, mandamos todos los días a nuestros clientes lo que son comentarios del dólar peso, tanto fundamental como técnico, los niveles más cercanos y por supuesto lo más relevante que está pasando con los principales activos del mundo. Soy Ricardo Bustamante, subgerente Capitaria de estudios de Capitaria, así que espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.